Eh, me toca a mí clausurar este excelente ciclo de conferencias que ha sido de lo más fructífero y enriquecedoras ponencias a lo largo de estas tres frías, pero como repito, fructíferas mañanas. Tengo el honor de presentar a dos destacadísimos arqueólogos guatemaltecos y queridos amigos del Centro de Estudios Mayas y de mi persona en particular, el doctor Osvaldo Chinchilla y el multipremiado doctor Carlos Navarrete Cáceres. El doctor Osvaldo Chinchilla, licenciado en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en Antropología por la Universidad de Vanderbilt, actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de Yale. Sus investigaciones se han enfocado en el arte, la religión y la escritura mesoamericana, así como en la arqueología de la costa pacífica de Guatemala, siendo director del proyecto arqueológico Cozumalguapa. Siendo director del proyecto arqueológico Cozumalguapa. Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar los libros Art and Myth of the Ancient Maya, Cozumalguapa, la ciudad antigua, El Baúl, Bilbao, el castillo, Imágenes de la mitología maya o Arqueología subacuática, Atitlán como editor. En esta ocasión, el doctor Osvaldo Chinchilla nos va a hablar, su ponencia se titula Tras las huellas del primer Museo Nacional de Guatemala. Con ustedes, el doctor Osvaldo Chinchilla. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los organizadores de este evento, que ha sido muy interesante y un poquito frío, pero bueno, después de la ponencia anterior, da un poco de pena decir que vengo de Nueva Inglaterra. Pero eso sí, somos los de Yale somos los contrarios de Harvard, de los bostonianos. Y por cierto, ahorita, la semana pasada les ganamos el partido de fútbol por primera vez en 30 y no sé cuántos años. Así es que, una pequeña venganza. Bueno, yo no voy a hablar sobre estrictamente sobre viajeros, sino sobre una colección viajera y que lamentablemente sus viajes fueron sin retorno. Entonces, este trabajo se deriva de una curiosidad que tuve desde hace muchos años por conocer qué fue el primer Museo Nacional de Guatemala, que sabemos que existió en el siglo XIX, pero sabemos muy poco sobre lo que contenía, qué objetos formaban parte de la colección y luego qué fue de ellos. Entonces, la labor fue un poquito detectivesca y gracias a algunas casualidades y un poco de trabajo he logrado averiguar, dar algunas respuestas a estas preguntas y es lo que les voy a presentar ahora. Bueno, voy a empezar con un viajero que es Artur Morelet, a quien ya se le ha mencionado acá. Y cuando Morelet llegó a Guatemala en 1846, este fue su comentario: se llevó una decepción al buscar el Museo de Historia Natural y la Academia de Bellas Artes, que según él nunca habían existido excepto en la imaginación de los habitantes y en algunos tratados geográficos. Morelet, aquí les muestro la vista que nos dejó de la ciudad de Guatemala y nos da la impresión de ser un lugar muy pueblerino, muy provinciano, y de hecho la ciudad de Guatemala sí lo era, sí era una ciudad pequeña y provinciana, digamos, si la comparamos con la gran Ciudad de México, por ejemplo. Pero por otro lado, al ver esta visión que nos dejó Morelet, sobre todo las palmeras, ¿qué hacen las palmeras en la ciudad de Guatemala? Realmente creo que también es un poquito estereotipada, ¿verdad? No, creo que más bien nos da la impresión del viajero o quizás de sus grabadores que dispusieron que era una ciudad muy tropical, ¿no? La realidad es que la ciudad de Guatemala sí contó con un museo en las postrimerías de la época colonial y contamos con este opúsculo que se publicó
que se imprimió, dando, pues, describiendo más que todo los actos que se realizaron para la apertura del museo, que fue un resultado de las expediciones de historia natural del gobierno español, y se abrió en 1796, pero nuevamente no nos dijeron nada sobre, pues nos dijeron muy brevemente qué era lo que contenía, y específicamente en lo que se refiere a arqueología, esto es lo que nos da el opúsculo, que contiene en una de las salas algunos ídolos y curiosidades de los gentiles, y eso es todo lo que sabemos. Y estaba en lo cierto Morelet en cuanto a que la colección desapareció. La colección formaba parte de, pues el museo era parte de la Sociedad Económica de Amigos del País, y funcionó, entonces podemos suponer que funcionó en algún momento y eventualmente saber qué pasó con él. Le creo a Morelet en cuanto a que no lo pudo encontrar. Recordemos que para la época que llegó Morelet, la ciudad de Guatemala había pasado por las convulsiones de la independencia y de varias revoluciones y bueno, una serie de procesos políticos que también tenemos que tomar en cuenta. El museo, el primer museo nacional que se desarrolló ya en la época independiente, se fundó en 1866 y se cerró en 1881. Y nuevamente pertenecía a la Sociedad Económica de Amigos del País, restablecida ya después de la independencia, y este fue el edificio en el que funcionó. Conocemos nuevamente un poco sobre su historia y bueno, hay que decir que el surgimiento de ese museo es una de las fundaciones, digamos, y procesos de desarrollo cultural que ocurrieron durante lo que ha llamado el historiador Ralph Lee Woodward la Pax Carrera, o sea, el periodo de gobierno conservador que más o menos en las décadas de 1850 y 60 en especial, logró estabilizar un poco el país después del periodo convulso que siguió a la independencia, bajo el gobierno de Rafael Carrera y algunos otros allegados de Carrera. Durante ese tiempo, por ejemplo, se abrió un teatro nacional, se publicaron algunos libros y bueno, hubo un pequeño desarrollo intelectual, podríamos decir, pero tenemos que considerar que la inteligencia, digamos, de la ciudad de Guatemala era muy pequeña, era un grupo extremadamente pequeño de personas que podrían haber tenido algún interés por las antigüedades o por los sitios arqueológicos. Y también tenemos que recordar que en esta época no se conocían todavía los grandes sitios del Petén, no se conocía Tikal, apenas por ahí, ya nos va a contar Carlos, pero fue más o menos hacia esta época también cuando llegaron los primeros reportes sobre Tikal, y lo que sí se conocía eran los sitios que visitó Stephens, desde luego, pero Copán estaba en Honduras, y Quiriguá, de Quiriguá apenas Stephens dejó un par de grabados que no daban a entender la grandeza de las esculturas del sitio, y luego los otros sitios, Palenque y Uxmal y Chichén Itzá, pues estaban también fuera del territorio de Guatemala. Entonces no había una idea de que la arqueología de Guatemala fuera algo tan importante. La historia del Museo Nacional la conocemos gracias a este trabajo de Luis Luján Muñoz, que trazó, pues basándose más que todo en las publicaciones de la Sociedad Económica, trazó el desarrollo del museo y cómo se formó, qué eran lo que nos dicen las fuentes que tenemos sobre sus contenidos y un poco el desarrollo que tuvo. Sí tuvo cierto desarrollo, fue creciendo, en algún momento se expandió, el edificio se expandió un poco, se aderezó, y tengo la impresión de que eso puede haber sido un factor en la caída del museo, porque el edificio entonces era atractivo para otras oficinas del gobierno. Lo otro interesante es que el museo sobrevivió a los cambios de gobierno, porque en 1871 pues cayó el gobierno conservador
vino un nuevo gobierno liberal y sin embargo el museo se mantuvo todavía por otra década. Entonces no es necesariamente que los aspectos políticos hayan sido tan determinantes. Y lo importante también es que mientras que el museo no era tal vez materialmente tan relevante, la idea del museo, la idea de que había un museo, pues tal vez sí era algo que los guatemaltecos tomaban en cuenta. Luis Luján nos dice esto en su trabajo sobre el Museo Nacional. Desconocemos el destino de los materiales y él sugiere que cuando se cerró el museo, pues se guardaron en alguna parte y que luego pasaron las colecciones al nuevo museo que se abrió en 1898. Pero vamos a ver que eso no fue así. Yo escribí un artículo hace poco trazando nuevamente la historia de los museos que existieron en el siglo XIX y hasta la formación del actual museo en 1931, que de hecho hay una errata ahí, no es 1930 sino 31. Y debo decir que este artículo lo escribí pues en parte porque me invitaron a contribuir a este número del Museum History Journal, pero además para responder a otro trabajo que publicó una historiadora guatemalteca, Marta Casaus Arzú, en el cual ella pues nuevamente plantea una serie de especulaciones, podríamos decir, sobre lo que fue de la colección del Museo Nacional, que no están realmente documentadas. Y sin embargo ha sido un trabajo muy influyente porque ella es una historiadora influyente en Guatemala y que desgraciadamente está poco documentado y lleno de ciertas falacias que hay que corregir. En fin, lo que sabemos, lo que nos dicen las publicaciones de la Sociedad Económica sobre el museo, pues lo podemos resumir brevemente. Habría que preguntarse también por qué razón la Sociedad Económica tenía interés en formar el museo y en incluir objetos arqueológicos, que como digo, no eran, las publicaciones aparecen un poco en un tono apologético. Nos dicen, bueno, aquí en Guatemala no tenemos un gran desarrollo de las artes, la verdad. Bueno, pero sí tenemos una gran riqueza natural y recordemos que el museo era de historia natural. Entonces, esto es lo que vamos a exponer aquí, pero también tenemos, no deja de ser importante los enigmas sobre el misterioso origen y la extraña civilización que hubo en nuestro país. Y esto creo que es importante porque digamos que no había, al menos en estas publicaciones, un interés de, digamos, representar al país por medio de los objetos arqueológicos o decir, pues reclamar las grandezas de la civilización precolombina como un precedente para el Estado Nacional. No, eso no existe en estas publicaciones. Sí nos dicen esto: nosotros, los herederos de esta importante sección del Nuevo Mundo, estamos llamados a erigir una urna cineraria a la antigua civilización americana y los artefactos de los aborígenes, etcétera, etcétera. O sea que las civilizaciones indígenas, pues sí, tuvieron y son interesantes, pero están muertas y les vamos a poner una urna cineraria aquí, ¿verdad? Hay que recordarlas, vale la pena. Más o menos por ahí va la idea. Las publicaciones de la Sociedad Económica nos dan algunos listados, inventarios del contenido del museo, y aquí una página sobre las piezas de paleontología y anatomía comparada, y desde luego los objetos del departamento etnográfico, y ahí estaban incluidas las piezas arqueológicas. Pero lamentablemente no hay ilustraciones, solamente nos dicen había tal y tal otro objeto, una figura de piedra, una vasija de cerámica, pero no nos dicen cuáles eran. Ahora bien, hay algunos objetos que todavía están en las colecciones del Museo Nacional de Guatemala y que quizás pertenecieron al primer museo, y específicamente este fragmento de escultura que sin duda viene de Copán, de Honduras, y que Luis Luján, en su trabajo, y Luis Luján fue director del Museo Nacional, entonces probablemente conocía estos detalles,
y él nos dice que las piezas más antiguas del Museo Nacional son unos fragmentos de esculturas de Copán. Entonces puede ser que uno de estos sea, hay otro que están inventariados en fichas antiguas del museo, pero la verdad yo no he encontrado una verdadera documentación sobre el origen de esas piezas. Tenemos comentarios de algunos otros visitantes que hubo, que vieron, que estuvieron en el museo, entre ellos Caroline Salvin, quien era la esposa de Osbert Salvin, el autor de la Biología Central y Americana. Esta es una obra monumental que produjo este naturalista inglés sobre la historia natural de Guatemala, y una de las cosas que hicieron fue visitar el Museo Nacional y de hecho ayudaron a clasificar algunas de las colecciones, y se expresan bien sobre las colecciones y sobre las personas que tienen a su cuidado el Museo Nacional. De Caroline Salvin se conservan algunas acuarelas y un cuaderno de viajes que fue publicado hace pocos años, y en él ella ilustró una pieza arqueológica, que es esta, y entonces ya nos da una pequeña idea de qué clase de objetos había en el Museo Nacional. Es una vasija posclásica, quizás del altiplano, no sabemos. Hay una escultura que sin duda, esta sí, estamos seguros de que perteneció al Museo Nacional, y es esta. Y aquí tenemos la ficha que, bueno, no ficha, sino la anotación de Carl Hermann Behrendt. Y lo que sucedió fue que en los 1860s se descubrió lo que entonces llamaron una mina de esculturas, y esto me llama la atención porque varios de los primeros arqueólogos precursores o visitantes que hemos hablado en estos días estaban interesados por la minería, ¿verdad? Entonces, en esta mina se encontraba en el sitio de Santa Lucía Cotzumalguapa, en la costa sur de Guatemala, y lo que pasa es que había una cantidad de esculturas tiradas ahí, unas sobre otras, y al menos una de ellas fue trasladada al Museo Nacional. Aquí tenemos la anotación de Behrendt, que lo vio ahí, y nos dice claramente, este está en el Museo Nacional. Ídolo de la mina de Santa Lucía, en el Museo Nacional, Sociedad Económica. Incluso tenemos un plano de cómo se encontraban las esculturas en la mina, y vemos acá la escultura que ahora conocemos como Monumento 24 de Bilbao, y para mí es el único objeto que con certeza podemos saber que formaba parte de las colecciones del primer museo y que aún se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Otro visitante fue William Brigham, que en ese momento me parece que iba solamente como visitante, como viajero a Guatemala, pero que posteriormente se distinguió como curador del Museo Bernice P. Bishop en Hawái. Y él era americano y publicó su libro de viajes e incluyó algunas ilustraciones de objetos que se encontraban en el Museo Nacional, incluyendo un estribo de la época colonial, este objeto que muestra un jaguar de pie, una escultura como de las que cabe dentro del género que llamamos de piedras hongo, que son muy comunes en Guatemala, y una cabeza en relieve, que ya la vamos a ver más adelante. El museo se cerró en 1881 y fue una cuestión de cuestiones burocráticas o quizá políticas. Se consideraba que la Sociedad Económica era una institución conservadora, y entonces se la decidió sustituir con otras instituciones de gobierno. Y lo que sucedió con la colección fue que la pasaron al otro lado de la calle, al Instituto Nacional, que era un instituto de educación secundaria, de educación para varones, que fue fundado pues también en aquellos días. En el Instituto Nacional la colección se conservó todavía por algunos años, y de hecho ahí estuvo al cuidado de un intelectual, de un ingeniero también de origen alemán, que me recuerda mucho a Schott en algunos sentidos, porque era uno de estos alemanes muy educados y muy bien entrenados, que
de alguna manera resultó empleado como catedrático en el Instituto Nacional y él fue quien tuvo a su cargo la colección en esos días. Él participó también en las mediciones del Tratado de Límites entre Guatemala y México, entonces tenía también este paralelo, pero sabemos muy poco en realidad sobre él. Aquí una muestra de un trabajo cartográfico que él hizo. Y Rockström tuvo la curiosidad de hacer una expedición al Petén financiada por el Instituto Nacional, que fue algo interesante, y fue a visitar a los lacandones. De hecho, Rockström parece que fue el primero que reportó el sitio de Yaxchilán y fue él quien le dijo a Mosley cómo llegar, y Mosley le da su crédito en su trabajo, ¿verdad? O sea que Charnay, pues ni siquiera fue el segundo, sino el tercero. Pero en algún momento entonces la colección se perdió, y para cuando llegó Cecily Seller con su esposo Edward, en 1895, pues ya no estaba, y de hecho ella nos cuenta su experiencia buscándola también. Y cuando llegó al instituto a preguntar, primero le quisieron sacar la espada de Pedro de Alvarado, que también vamos a hablar de ella brevemente, y luego ante la insistencia de que lo que querían ver eran antigüedades, ya no hay, se acabó, le dijeron. Y le explicaron que se había ido a Chicago y que aparentemente había sido vendida allá. Y de hecho mencionan aquí esculturas de Cobán, pero yo creo que es Copán, ¿no? Esculturas de Copán quizás, que tal vez puedan ser las que les mostré y que sí todavía estaban ahí en el Instituto Nacional en aquella época. Bueno, pues realmente sabemos un poquito más de detalles, y lo que sucedió fue que inicialmente la colección fue enviada a la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 para ser exhibida allá, y luego de ahí fue donde pasó a Chicago, y vamos a ver un poquito más de detalles. Aquí la tarjeta de invitación al banquete de inauguración de los ministros de las repúblicas en Madrid. De esa exposición hay un catálogo, también hay catálogo de los objetos que se exhibieron de todos los países de Iberoamérica, y nuevamente nos dan descripciones de los objetos, pero no nos dicen mayor cosa, no contiene ilustraciones sobre todo. Lo que sí nos da son medidas. Entonces contamos con este listado, pero reconocer los objetos con base solo en el listado es muy difícil. El Instituto Nacional prestó 258 objetos, y también iban objetos de dos colecciones privadas, la de Joaquín Minondo con 55 objetos y la de Julio Arellano, que era el embajador español en Guatemala, con 95 objetos. Bien, hasta ahí lo que yo sabía, por ejemplo, hasta cuando escribí este artículo que ya les comenté. Esto era lo que yo sabía, que se había ido a Madrid y posiblemente después a Chicago, pero que no tenía idea aún de cuáles eran los objetos que quedan descritos aquí. Por suerte, navegando en internet, me encontré con esta fotografía que muestra la sala de Guatemala en la Exposición Histórico-Americana. Y lo primero que me llamó la atención fue el quetzalito, el quetzal en el óvalo, en el medallón que se muestra en la pared, y cuando lo vi dije, bueno, esto tiene que ser Guatemala, ¿no? Y viéndolo más de cerca me di cuenta de que se trata de los objetos de la colección del Museo Nacional que están expuestos ahí en las vitrinas. Entonces me puse a buscar ya con más detalle y me encontré con otra fotografía en otro álbum que nos muestra otra perspectiva de la misma sala de exhibición, y entonces la podemos ver con un poquito más de detalle y de hecho entender un poco qué era lo que contenía. Pues en primer lugar, al centro había una instalación ahí que tal vez parece representar una montaña, o otra vez esta visión tropical, ¿verdad? Una montaña con muchas plantas y una mujer en traje indígena
de aspecto bastante triste, creo yo, sentada ahí sobre la montaña. Bueno, que tal vez esta era la forma en que querían personificar a Guatemala con su canastito. En fin, recordemos que esta exposición era una exposición histórico-americana, ¿verdad? Esta no era una exposición industrial o que quisiera representar el progreso del país o algo así, sino era una exposición de objetos históricos y desde luego siempre los indígenas contemporáneos resultan incorporados en lo histórico, ¿no? En la pared del fondo había este montaje que de hecho tiene un rótulo que dice flechas y telas de indios lacandones, y sin duda son de los objetos que Edwin Rockström trajo de su expedición al Petén y que estaban en la exposición en el Museo Nacional, en el instituto más bien, pero que también incluye la cabeza de un lacandón sin duda al centro, con sus plumas, aunque los lacandones yo no sé si usan plumas, en alguna época quizás han usado, pero no, creo que no, ¿verdad? Pero sí rodeada de flechas que sí, probablemente sí son hechas por lacandones. Debajo de ese montaje tenemos esta vitrina, y aquí vemos en la esquina un pedestal con una escultura y al frente el relieve que ya habíamos visto en el libro de Brigham. Las espuelas, que también, estribos, los estribos supuestamente coloniales que se exhiben también ahí arriba, y luego otros objetos arqueológicos en la parte más baja. Unos metates se ven por ahí, quizás algún plato de forma circular. También hay fotografías. Recorriendo nuevamente las vitrinas, ya en la otra pared, vemos que contienen una cantidad de figurillas, cráneos, algunas hachas de piedra. Se pueden distinguir objetos que parecen ser fragmentos de incensarios y que se pueden reconocer como incensarios del lago de Amatitlán, seguramente. Las fotografías seguramente son de las que hacía un gran fotógrafo guatemalteco, Alberto Valdeavellano, que en aquella época retrató una serie de personajes indígenas en sus trajes tradicionales, pero con mucha elegancia y producía postales también y las vendía, y así circularon mucho. Vemos hongos de piedra, vemos otras efigies. La colección del Museo Nacional no era, digamos, espectacular, pero sí contenía, por lo que vemos, algunos objetos interesantes. Otra escultura en un pedestal en la esquina, y más fotografías y más figurillas y más objetos. Pero uno que me llamó la atención también cuando empecé a ver estas fotografías fue este florero, el florero que se mira acá, que de hecho, o pedestal para un florero parece ser, ¿no? Que de hecho no es un objeto precolombino, pero sí está hecho a imitación de un objeto precolombino muy conocido, este que está acá. Y quienes estén familiarizados con el arte maya no dejarán de ver las figuras estas que están reclinadas y con un objeto así en la mano, son perfectamente reconocibles, y de hecho hay un objeto muy famoso que fue un vaso que se conoce como el vaso de Huehuetenango, y que hay un artículo que por cierto fue publicado en Estudios de Cultura Maya, en una de los primeros números, por Eric Thompson, donde analiza las escenas de autosacrificio en este vaso, y ese fue el primer artículo donde se describió esta práctica del autosacrificio en términos iconográficos entre los mayas. Pues este objeto, sí, como les digo, es muy conocido y se corresponde bien con un objeto que está en el catálogo de los objetos exhibidos por el Instituto Nacional en Madrid. Un vaso muy bien pintado, encarnado y blanco, etcétera, etcétera. Es de Huehuetenango.
pero además sabemos que este vaso se encuentra en el Museo de la Universidad de Pensilvania, en el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Pensilvania, lo cual me llevó entonces a averiguar sobre las colecciones de Pensilvania, de dónde vienen y cómo están ahí. Y lo interesante es que incluso en el mismo catálogo en internet se puede ver que fue comprado del señor Pérez, el comisionado ecuatoriano en la exposición, la World Columbian Exposition, o sea, la exposición de Chicago de 1893. Y indagando un poco más, resulta que muchos de los objetos que formaban parte de la colección del Museo Nacional corrieron este mismo destino. Y aquí vemos que se pueden reconocer en las fotografías de la exposición, y son objetos que se encuentran actualmente en Pensilvania y que también se pueden reconocer con objetos que están descritos en el catálogo de la exposición. Esta escultura, esta pequeña escultura de piedra, por ejemplo. Acá tenemos un jarro que se describe en forma de jícara, de barro finamente labrado, etc. Es otro de los objetos realmente interesantes que formaban parte de la colección. Este incensario, que de hecho nos dice acá, bueno, está bien descrito en el catálogo de 1892, pero además dice ahí en el catálogo del Museo de Pensilvania que tiene una etiqueta todavía pegada que dice Instituto Nacional de Guatemala. Este fue el cuenco que ilustró Caroline Salvin en 1873 y también obviamente se encuentra en Pensilvania. Y desde luego este fragmento, que de hecho es un fragmento de un escudo, de uno de los escudos que llevan los guerreros en la escalinata jeroglífica de Copán, y que fue ilustrado por William Brigham y que se encuentra actualmente en Pensilvania. El jaguar parado que ilustró Brigham también, ahí está, aunque se ve un poquito tenue en la fotografía de la exposición, pero lo podemos reconocer. Y las atribuciones desde luego son muy extrañas. Este dice que viene de la majada, o sea, de Caminal Juyú, pero no creo, ¿verdad? No parece un objeto de Caminal Juyú. Entonces, desde luego, el inventario del Museo Nacional tampoco debió ser muy creíble. Y el hongo que ilustró Brigham, bueno, posiblemente corresponda con uno de los dos que están ilustrados en esta fotografía, que de hecho pertenece al Field Museum en Chicago, o sea, el Museo Columbian Museum que tanto se mencionó en la exposición anterior. Y el Field Museum también conserva un grupo de objetos más pequeño que el de Pensilvania, que se describen como pues que están identificados como procedentes de Guatemala y quizás no necesariamente como del Instituto Nacional. Y estos incluyen incensarios lacandones, que fueron de los que trajo Rockstraw en su expedición al Petén, sin duda. También objetos del lago de Amatitlán, que eran quizá de los más accesibles en aquella época, de estos incensarios que son depósitos subacuáticos que han sido extraídos de las aguas del lago de Amatitlán. También contamos afortunadamente con una ilustración de la colección Minondo, que una de las colecciones privadas que fueron enviadas a Madrid, y esta llamó la atención de la revista La Ilustración Española y Americana, que describía pues todos los eventos de la exposición, y nos muestra que se exhibían los objetos dentro de un mueble colonial muy hermoso, y le prestaron especial atención a este vaso, que de hecho fue ilustrado posteriormente por Louis Baker en 1933, pero para entonces se encontraba en Biarritz, pero todavía en manos de la misma familia, Minondo. O sea, ellos sí se quedaron con sus piezas, ellos sí las tomaron, y podemos reconocer algunos otros objetos, un cuenco preclásico con
pestaña labial, una flauta triple, algunos otros objetos seguramente son reconocibles. Bien, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Cómo fue que se perdió la colección en esta forma? En la exposición de Chicago de 1893, Guatemala tuvo un pabellón muy hermoso y ahí se dice que también había algunos objetos arqueológicos, pero lo que logré averiguar es que la colección que se envió a Madrid nunca llegó al pabellón guatemalteco en Chicago, sino que de alguna manera pasó a manos de los comisionados ecuatorianos y ni siquiera se exhibió en este pabellón, sino que se exhibió en el edificio de Agricultura, porque Ecuador no tenía su propio edificio. Entonces ellos pusieron una exposición en el edificio de Agricultura, que era uno de los tantos salones. ¿Y qué podemos decir? ¿Hubo negligencia de parte de los comisionados guatemaltecos o quizás mala fe? ¿Será que vendieron la exposición, la colección a los ecuatorianos en aquel momento? ¿O será que simplemente se las encomendaron para que la llevaran a Chicago y luego nunca llegó al pabellón guatemalteco? Podemos imaginarnos el caos que sería el montaje de aquella exposición en Chicago, ¿verdad? Con miles y miles de objetos de todo el mundo llegando. Y pues también nos da idea de que esta colección y los objetos precolombinos realmente a los comisionados guatemaltecos no les interesaba, ¿verdad? Era algo que era muy superfluo para ellos, ¿verdad? Tenemos alguna correspondencia que nos da idea de lo que sucedió. Primero, una carta de William Henry Holmes de 1894. Ya vimos que Holmes era el curador en el Smithsonian y también en el Columbian Museum de Chicago. Y en esta carta que se la dirigió a Mr. Cullen, que era el director del museo en Pensilvania, nos dice, pues le dice, mire, ya me enteré que ustedes han adquirido una colección de antigüedades que se exhibía en el edificio de Agricultura de la Feria Mundial y a mí me interesaría, yo conozco esta colección, él ya sabía qué colección era, ¿no? Yo conozco esta colección y me gustaría estudiarla e incluso tener algunos de los objetos, ¿no? Ese era el sentido de la carta de Holmes. Otra perspectiva es la que nos da Marshall Saville, que era el curador en el American Museum en Nueva York. Y él escribió también a Cullen, pero le dijo, mire, ya se dio cuenta de que esta colección que adquirieron pertenece al Instituto Nacional de Guatemala. Esta colección en realidad aquí dice, este material rightfully belongs to the Museo Nacional en Guatemala. E incluso algunos de los objetos fueron ilustrados por Brigham. Entonces tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado porque pueden tener problemas. Ese era el sentido de la carta de Saville. Y de hecho se conserva un borrador de una carta de Stuart Cullen, el director del museo en Filadelfia, que al parecer pensó en comunicarse con los diplomáticos guatemaltecos quizás y ver si se podía arreglar algo. Tal vez la adquirió de buena fe y luego se dio cuenta de que podía tener problemas con esto, pero creo que esta carta se quedó en borrador y nunca fue enviada. No encontré en los archivos del Museo de Pensilvania una carta pues ya formal que hubiera sido enviada a las autoridades guatemaltecas y que averiguando pues qué se podría hacer para arreglar este gran clavo, como decimos en Guatemala. Pero nunca se envió, y lo que sí hay es otra carta del comisionado de Ecuador, que en este caso se está dirigiendo al Columbian Museum, o sea, al Museo de Chicago, que actualmente se llama el Field Museum en Chicago, diciéndole, miren, vengan a traer las cosas, pero ya, porque hay muchos clientes y se pueden ir, ¿no? O sea que los ecuatorianos lo que están haciendo era vendiendo todo lo que... Y de hecho, este era el propósito de estas ferias, ¿no? Promocionar a los países, presentar los productos, darlas a conocer, y no estaban pensando en llevárselas de regreso, ¿verdad? Pero no, yo creo que bueno, esa era una pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Los guatemaltecos, ni siquiera nadie reclamó, nadie protestó. Traté de averiguar esto.
Y lamentablemente no he encontrado, digamos, actas de la Comisión de Guatemala o algo así, donde dijeran, bueno, esta colección se va a ir a la venta o algo. No he encontrado ninguna documentación en ese sentido. Lo otro que busqué fueron periódicos de la época para ver si había habido alguna protesta, ¿no? Algún comentario, algún lamento siquiera por la pérdida de la colección. Pero lo único que logré encontrar en el Diario de Centroamérica de 1894 fue este breve comentario sobre la espada de Alvarado, porque es una espada que habían encontrado en la Antigua o en Ciudad Vieja, quizás una espada herrumbrosa, y la habían mandado como, pues alguien dijo, esta es la espada de Alvarado. Se fue a Madrid, según parece que la restauraron en Madrid, y luego resulta que el editor del Diario de Centroamérica se encuentra en El Tiempo de Guayaquil un suelto, dice, un suelto que dice que equivocadamente ha llegado una espada a Ecuador que tiene la cédula, ¿no? Tiene la etiqueta ahí, dice que pertenece a don Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala. Y entonces, no, eso sí es un escándalo, ¿no? Eso como que sí pareció ser escandaloso para los guatemaltecos, y de hecho creo que la espada de Alvarado sí retornó, sí la tuvieron que recuperar, pero de Ecuador, ya cuando lo habían mandado de regreso al Ecuador. En fin, todo este asunto de las exposiciones no dejó de causar impacto en Guatemala. De hecho, en 1897 los guatemaltecos decidieron hacer su propia exposición, ¿no? Y crearon, durante el gobierno de Reina Barrios, un presidente que se decía muy cosmopolita y se dice que quería transformar Guatemala en un pequeño París, ¿no? Construyó edificios hermosos en el estilo francés y mandó a traer pabellones de hierro de París para la exposición centroamericana que ocurrió en 1897, pero en esta exposición la arqueología quedó representada por unos cuantos objetos tristes que tampoco sabemos cuáles eran, pero que por lo que se nos dice no eran ni la sombra de lo que era la colección del Museo Nacional, con toda la modestia que ésta tenía. Y eventualmente de esa exposición nació el segundo museo, que fue precisamente en uno de los pabellones que construyó Reina Barrios. Se instaló y funcionó hasta 1917, cuando se cayó por el terremoto, y creo que los pocos objetos que había en esa colección también se perdieron. En fin, por lo menos tenemos una visión mucho más clara, mucho más completa de los contenidos del Museo Nacional, del primer Museo Nacional de Guatemala. Y bueno, como les comentaba, esto nos permite también corregir algunos infundios, podríamos decir, que se han vertido en la literatura. Por ejemplo, la idea de que las colecciones del Museo Nacional fueron vendidas, digamos, o fueron traficadas, digamos, ilegalmente en algún momento, ya posteriormente, durante el siglo XX, que es lo que sugiere Casaux Arzú en su artículo, y también nos da un poco de idea de lo que era este esfuerzo, digamos, esta idea de crear un museo nacional en un lugar como Guatemala en aquella época. Como digo, una idea que prevaleció, que siempre hubo una pequeña minoría intelectual que la tuvo, pero que no llegó a fructificar. Realmente, fructificó brevemente en este museo, luego se volvió a perder, luego volvió a resurgir ya entrado el siglo XX, cuando ya se conocían pues todos aquellos grandes restos de la civilización maya de Tierras Bajas. Y eso es importante también porque en alguna de la literatura, específicamente, disculpen que no pare de criticar el trabajo de Casaux Arzú, pero ella compara el Museo Nacional de Guatemala con
los museos de la Ciudad de México o los museos de La Plata en Buenos Aires, en Argentina, que realmente la escala, digamos, es totalmente diferente. Y se pregunta, digamos, se plantea que hay una suerte de conspiración, ¿no? Una suerte de conspiración de parte de los criollos, de las élites de la oligarquía guatemalteca por ignorar al indio, ¿no? Por rechazarlo, por rechazar ese pasado indígena, y de este modo pues las antigüedades indígenas se hacen de lado y se menoscaban. Bueno, tal vez sí haya esos sentimientos, sí no es del todo falso que hayan existido, pero no es lo que vemos en la historia del Museo Nacional. No es que se haya no veo yo evidencia de esta conspiración, sino más bien lo que veo es el esfuerzo de unos pocos intelectuales y algunos funcionarios que mantuvieron viva esta idea y que eventualmente la lograron, tuvieron altibajos, la perdieron, y hasta cierto punto podríamos decir que esta sigue siendo la historia de los museos en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Chinchilla por su magnífica presentación. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Sí. La doctora Cabello. Bueno, precioso. Gracias. La comunicación. Por un lado, me planteo, las propiedades económicas en España, que fueron muy importantes y todavía hay algunas, eran privadas, eran como las academias, era algo privado. A veces al gobierno, no lo sé si esta que fuera privado influyó o no influyó. Y por otra parte, cuando empezaste tu ponencia, yo ya sabía que iba a ir a Chicago, porque pasó en la exposición americanista del cuarto centenario, no la americanista, la del cuarto centenario, cada país expuso lo que le pareció bien para mostrarse como era. Y debió haber en ese momento un interés muy notable por la arqueología y demostrar que también había un pasado indígena importante. O sea, te digo, o sea, que de alguna manera te corroboro eso que dices, que había una importancia de lo indígena. Y lo único que puedo decir es que Colombia en ese momento hace una campaña de 1 o 2 años de excavaciones en distintas regiones. Y entonces es como nace la arqueología en Colombia, de hecho se llama por regiones. Y cuando ya tienen el catálogo impreso, mira por dónde aparece un tesoro, que es el tesoro de los Quimbayas. Y se metió en catálogo, pero se metió en edición ya aparte, un año después. Apareció en Madrid, y entonces se dona el tesoro de los Quimbayas al Museo Arqueológico Nacional, que luego está en el Museo de América, porque era algo importante. Y los propios en el catálogo dicen, es que hay muchas piezas, los que han hecho la comisión científica, como han estado también trabajando en fundiciones, saben que en las fundiciones han aparecido muchas piezas y saben que es auténtico. Y se dona, está en el Museo de América de Madrid, y el resto de la colección se la llevan a Chicago, y las colecciones no tenían vuelta. No sé por qué, no tenían vuelta. En Madrid una colección peruana del año veintitantos, 23, 25, no me acuerdo ahora de memoria, que hay otra exposición, se queda en España, se dona. O sea, no sé por qué no viajaban, había como vamos a enseñar al mundo lo que es y no volvía, y se quedaban contentos con eso. La de Chicago fue muy importante, entonces no me extraña que no se lamentara. Claro. También hubo donaciones en Madrid de las Antillas. Sí, el caso del tesoro Quimbaya es uno que creo que todavía le duele mucho a los colombianos, ¿no? Porque claro, porque una colección magnífica de oro
precolombino que fue parte de la exposición en Madrid, pero en este caso el gobierno colombiano decidió vamos a donárselo y luego a la parece reina. ser que donó el resto a Chicago. Vamos. Cuando yo estuve allí quise verlo Y no me dejaron. No sé si lo vendieron. el regalo en este caso fue a la reina, ¿no? Fue, claro. Sí, más. Donde está don Carlos Luna, creo que Carlos, fue retratado con las piezas arqueológicas de la Sociedad precisamente de Amigos del País. Luna era dueño de la finca, está emparentado con los Rodríguez de la finca Capetillo en Antigua. Ahí hay piezas arqueológicas, a lo mejor algunas de las que están retratadas en la fotografía pasaron a Capetillo, no sé, pero esas piezas no pertenecieron al museo, al segundo Bueno, museo. esto ya es de una época posterior, porque lo que se conoce de este señor Luna ya es de los 1930s, esa fotografía, calculo, o 20s o 30s, y no sabemos mucho sobre esas esculturas, que de hecho lo malo es que en la fotografía tampoco se distinguen con tanta claridad, entonces no se pueden reconocer muy bien. Pero bueno, había toda una serie de hallazgos que ocurrían en diferentes lugares en Guatemala y que resultaban formándose colecciones que luego muchas veces eran adquiridas por viajeros, por visitantes. Por ejemplo, Seller fue uno que este era uno de los propósitos de su colección, ¿no? de su viaje, adquirir colecciones para los museos de Berlín. Y es posible que algo así haya resultado con las... Pero los objetos de don Carlos Luna ya pertenecen a una época posterior. Muy bien, ¿alguien más? Vale, Gracias, Osvaldo, súper interesante. Yo quería preguntarte si no hubo algún personaje guatemalteco, un intelectual equivalente a don Crescencio Carrillo Ancona en Yucatán, alguien que se interesara así, que hiciera escritos, que impulsara la obra del museo local. Fíjate que no hubo. Por ejemplo, cuando vemos la apertura del Museo Nacional en 1866, la persona que da el discurso de apertura, lo que dice ahí es que era el contador, me parece, el contador del museo, y por alguna razón le dieron a él ese honor, ¿no? De hacer, sin duda era un miembro de la Sociedad Económica también, pero no fue alguien que se destacara pues como interesado por la arqueología. Hubo figuras efímeras como don Juan Gabarrete, por ejemplo, que fue el que hizo la expedición a Santa Lucía Cotzumalguapa y que seguramente se trajo el monumento 24 de Bilbao al museo, pero que luego falleció y no, parece que se perdió la cabeza en algún momento, y luego Berendt cuenta esas cosas, ¿verdad? Y luego pues no dejó un verdadero legado, pero ese es un contraste muy interesante con el Museo Nacional de El Salvador, porque ahí tenemos la figura de David J. Guzmán, que era un médico y era una persona muy prominente, muy influyente políticamente, y él fue entonces el impulsor del Museo Nacional en El Salvador, y ese fue un museo que sí permaneció y que sí llega hasta nuestros días, ¿no? Tampoco que tuviera don David J. Guzmán gran interés por los pipiles, por los indígenas salvadoreños. En realidad su interés más era de la historia natural y de los productos y de cosas así. Pero de hecho es el caso que, como don Crescencio, el obispo Carrillo de Ancona, por su personalidad y por su propio interés, pero de una persona, es que se crea el museo y que se mantiene, al menos. Aunque con altibajos, creo yo, en Yucatán también. Sí. Muy bien. Ejercicio, pero las salas de México, viendo las piezas que fueran y que regresaran. Y lo interesante, sí, bueno, en México sí regresaron, en parte porque el encargado era Francisco Paso y Troncoso,
Y incluso hay en los archivos hartos listas de las piezas que fueron y incluso marcando cuando regresaron, ¿no? Entonces había un control burocrático y un interés. Y bueno, tal vez me preguntes entonces, ¿eso se debe a ese descontrol burocrático o un falta de interés por parte de las autoridades? O sea, ¿cómo es posible que ocurra una cosa así? Porque sí, como si vean en el caso mexicano, sí hay o sea, papeles, ¿no? O sea, todo entra con un papel, todo sale con un papel. Ajá. Bueno, como te digo, yo no he encontrado papelería, no he encontrado, digamos, documentos que nos pudieran decir un poco el procedimiento de cómo se autorizó la exportación de las piezas, si hubo, digamos, trámites aduaneros, por ejemplo, para dejarlas salir y luego se esperaría que eso sirviera como control a la hora de que vengan de regreso, pero no se conservan en todo caso, si hubo estos, o yo no los he encontrado. Pero sin duda desinterés sí hubo, ¿verdad? Desinterés y negligencia y todo eso sí, o como nos dice Paz acá, pues es que lo natural era que se fueran y para no volver. Recuérdate que también se consideraba incluso que positivamente la idea de que estos objetos fueran a representar al país por allá en las grandes salas de los museos extranjeros. Eso es una posibilidad. Sin embargo, en el caso de Guatemala, pues ni siquiera los comisionados guatemaltecos se tomaron la iniciativa de ponerlos en algún museo de Madrid, sino que se los dieron al de Ecuador y él que mire qué hace con ellas, a saber en qué circunstancias. El doctor Peralta. Llama mucho la atención que en esta fotografía y en la parte sobre todo que tienes de ampliación, quisieras mostrar la de la amplificación de la India que dices triste, sí, que viene a ser como si fuera el indio triste de México. Exactamente, yo pensé en lo mismo, doctor Peralta. Tienes una amplificación, un acercamiento, sí, de la indígena, y llama mucho la atención a mí el ver que quizá realmente se trataba de dos cosas: una persona realmente normal, una indígena que estaba posando por la actitud del pie derecho, está levantándolo en una forma que no es ni siquiera de una pose para una reproducción de una pieza, sino parece ser muy natural, ¿no? O sea que creo que podría tratarse de alguna persona que estuviera posando en ese lugar, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Pues es interesante la idea. No lo creo, no creo que sea una persona que estuviera sentada ahí todo el tiempo. Tal vez en parte porque vemos la otra fotografía que la muestra de espaldas y solo que de veras estuviera quieta ahí para todos los fotógrafos que llegaran, pues se podría pensar que es una persona. También es muy pequeña, también si la vemos en relación con el tamaño de los sillones y todo, tendría que ser una niña. No creo que sea una persona real. Pero hay mucho realismo en la representación, tanto en el estado anímico como en lo del pie, como se encuentra ahí. Es una observación solamente. Gracias. La doctora Cabello, por favor. Se trajeron exposiciones de esa época, se habían traído esquimales, se habían traído personas. A Madrid hay exposiciones y hay bibliografía al respecto, es decir, sí que llevaban indígenas en algunas ocasiones y posiblemente la utilizaran, eso ya es una especulación mía, para hacer las fotos, porque es un salón muy elegante, con el techado incluso con tela, es muy elegante y es probable que pusieran de verdad, porque desde luego sí que ha habido casos, exposiciones con figuras. Y el hecho de que tenemos mucho y que no importa, vamos a regalarlo, lo que tú decías, para exponer. Yo solo he vivido cuando era joven y conservadora del museo, que es que decían, no, esto no importa, que se quede, esto, si hay mucho, y yo me espeluznaba, pero esto yo lo he visto. Perdón, nada más si quisiera hacer Adelante. una aclaración,
que no se tuviera esa atención a lo prehispánico no quiere decir que no hubiera gente culta en Guatemala. Hay una larga tradición de estudios históricos que comienzan con Alejandro Marure, su primer gobierno militar, se sigue con un conservador que es José Mí Vidaurri y se termina con, ¿cómo le decían? Tamborón, a este señor, a Lorenzo Montúfar, ¿no? Es decir, también hay que tomar en cuenta los problemas políticos. Siempre hubo exilio de gente importantísima, tanto liberales como conservadores y hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, pues la cultura ahí está, hay una gran tradición cultural, pero en el aspecto, digamos, prehispánico, pues es lógico que en estos años no se tuviera toda esa atención. Ahora, en cuanto a exhibición, todavía en tiempo del general Ubico, se exhibieron indígenas en la Feria Nacional de Guatemala, en el pueblo indígena, donde uno pagaba para irlos viendo, a ver bailar y etcétera. Ahí se llevaron lacandones, uno de ellos, eso ya toda una historia de los lacandones llevados a Guatemala. Sí, es correcto. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero hacer un comentario a este respecto. Para la última remodelación del Museo Nacional de Antropología, ya con técnicas modernas, se hicieron vaciados de los rostros de indígenas reales, actuales, para hacer los maniquís que ilustran, que decoran las salas de etnografía con sus trajes auténticos en las distintas salas de los distintos grupos étnicos de México. No sabemos si lo hicieron en Guatemala, pero digamos esa es la duda. ¿Nadie más? Bueno, yo quiero agregar otro comentario respecto a lo que comentó el doctor Chinchilla, de que las piezas arqueológicas americanas, no nada más las mesoamericanas y mayas, desde la época colonial y ya después en la época colonial y ya después en el siglo XIX, en la época independentista, siempre fueron a parar a los gabinetes de historia natural. Las piezas de la arqueología clásica grecolatina iban a dar a los museos. En cambio, los objetos arqueológicos americanos siempre fueron a los gabinetes, primero de historia natural y después a los museos, como si la idea es fueron creados por la naturaleza y no por el intelecto humano. Gracias, gracias, pensé que había la diferencia. Qué bueno que me lo aclara, doctora Cabello. Bueno, de hecho, la otra parte del Museo Nacional, del primer Museo Nacional, era historia natural, eran colecciones de fauna y flora y objetos minerales y objetos paleontológicos, y de estos, de hecho, es posible que algunos se conserven todavía en las colecciones de la Universidad de San Carlos o quizás del Museo de Historia Natural en Guatemala, que también es algo muy pequeño, pero que yo no he tenido todavía la curiosidad de ir a buscar entre los archivos o las antiguas cédulas que puedan haber ahí. He hablado con algunos de los curadores y parece que por ahí fueron a parar las colecciones de historia natural. Sí, la sé. María Verde. Sí, en relación a esto último que usted dice de las colecciones del Museo de Historia Natural, en Shela hay 2 ejemplares, uno de Caminaljuyo y uno de Cotzumalguapa en el museo. Dice, como no existe ni siquiera correspondencia de los años en que se fundó, en que fueron mandadas de la colección del Museo Nacional, nada más, pero no sabemos de qué museo se trate, porque es de los años 50 en que llegan ahí. Pues muchas gracias. ¿Nadie más? Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Chinchilla. Ahora tengo el gusto de presentar a ustedes al destacado arqueólogo, narrador y ensayista, Carlos Navarrete Cáceres.
Gracias a mi amigo Chinchilla por haberme sacado esa, después me dirás de dónde es esa ilustración del Instituto Nacional, que después fue Central para Varones, pero que ahí estudié yo, no en 1881 como Stala, pero casi, porque fue en 1939 que entré a estudiar a ese instituto, ¿no? Y en efecto habían unas piezas que decíamos el museo, pero era donde daban clase de zoología, pero ya no era zoología porque ya esos estaban, me acuerdo el chimpancé, ya no tenían pelo, era una cuestión verdadera, y así están en el Museo de Historia Natural actualmente, ¿no? Se mantiene, son mis amigos tristes, les digo yo, ¿no? ¿No hay ilustraciones? No. Perfecto. Bueno, pues a veces las cosas se encuentran por casualidad. Yo estaba... No leo tu se encuentran por casualidad, ¿no? Yo estaba buscando otros materiales, estaba buscando en un tiempo materiales sobre las expediciones precisamente a Palenque, y en una serie de paquetes en el Archivo General de Centroamérica estaban ahí, pero ya tenían una clasificación por paquetería, no por expediente. Yo pedí permiso porque las fechas me interesaron, y al empezar a revisarlo salió nada menos que toda la correspondencia de Modesto Méndez, el corregidor del Petén, que era en tiempo de la Guerra de Castas. Ahí está todos los expedientes de Guerra de Castas en cuanto a la participación guatemalteca en la Guerra de Castas, pero dentro, por supuesto, los copié todos y espero hacer una publicación de los documentos. Dentro de esos documentos se encontraron también la correspondencia de Modesto Méndez y de las autoridades de las alcaldías que participaron en la expedición. Se encontraban ahí los documentos que mandaban a la Secretaría de Fomento a partir de 1848, que es cuando se descubre Tikal propiamente. Los documentos por supuesto no los voy a leer, con su introducción fueron publicados inicialmente en el volumen de homenaje al historiador guatemalteco Daniel J. Contreras. Ese mismo año fue reproducido por la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán, y en el 2001 de nuevo por el área de arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Difusión frustrada, porque ni lo novedoso del contenido de los documentos ni las ideas expuestas en la introducción fueron tomadas en cuenta por quienes posteriormente han tratado de la historia de este emblemático sitio. Hammond, Norman, la única mención solamente menciona a Méndez. La única mención también como descubridor se debe a Edgar Gutiérrez Mendoza en el seguimiento histórico que escribió de la arqueología guatemalteca, al citar que Edwin M. Schuch acreditó solamente también al corregidor. Suficiente se ha escrito sobre la historia de Tikal y no es el caso repetirla. Franz Blom publicó un trabajo acerca del coronel Modesto Méndez, comentando algunos trabajos que salieron a raíz de la traducción de su célebre informe al alemán, después de que el encargado de negocios de Prusia, von Hess, envió al rey de su país una copia del mismo con los dibujos hechos por la expedición que en 1853 publicó Karl Ritters, edición que sirvió de base a las publicaciones que sobre las mismas ruinas hicieron Bockmann, Guapans y Müller de 1853 a 1867. Posteriormente, Hugo Cerezo de Ardón escribió sobre la expedición de Modesto Méndez y compañeros en el folleto Breve Historia de Tikal. A la vez, Ernesto Schaffer aclaró varios puntos oscuros en las anotaciones bibliográficas que hizo sobre pormenores de la traducción alemana. Otros autores abordaron el tema, Castañeda Paganini, que también publicó, la doctora recordará mucho ese nombre, que publicó los documentos de la expedición a Tikal.
Samayoa Chinchilla redactó un opúsculo divulgativo de carácter histórico, la Sociedad de Geografía e Historia volvió a publicar el Diario del Corregidor y Luis Luján, con toda razón, consideró los informes del Corregidor como un punto de atractivo para la importancia que ya se vislumbraba del Petén de parte de los estudiosos de lo maya. He dejado al último la que debió ser la primer cita bibliográfica, porque todos los títulos expuestos anteriormente derivan de la publicación del informe original en la Gaceta de Guatemala en los números de abril 18 y mayo 25 de 1848. Le doy relevancia por lo que significa en el desarrollo inicial de la arqueología maya y en este caso guatemalteca. El escrito de Méndez y las ilustraciones continúan motivando a los estudiosos de Tikal y su historia. Vidal Lorenzo, Muñoz Cosme y nuevamente Vidal Lorenzo, en base a replantear la ruta seguida por la expedición y en un análisis exhaustivo del relato, comparándolo con la realidad actual del sitio, identifican al Templo 5 como el primero que apareció a la vista y no el Templo 1 como se ha venido repitiendo. La mayoría de los autores reconocen en Méndez al hombre que dio a conocer aquella ciudad desconocida a mitad del siglo XIX. El mismo coronel estaba consciente de que su nombre perduraría junto al de a las grandiosas ruinas. Vengan enhorabuena esos viajeros con mayores posibles facultades intelectuales, hagan las excavaciones al pie de las estructuras, rompan los palacios y saquen curiosidades y tesoros que no podrán llevar sin el debido permiso. Jamás podrán nulificar ni eclipsar el lugar que me corresponde al haber sido el primero que sin grabar los fondos públicos, no muy lo creo, les abrí el camino y que tuve el honor de comunicar al supremo gobierno de nuestra república cuánto interesante superior se encuentra en la capital de aquel imperio. Hay un personaje poco reconocido, el indígena Ambrosio Tut, cuya letra mal trazada aparece calzando escritos oficiales en los que su firma da cuenta de su calidad de cabeza mayor del pueblo de San José. Cuando se le menciona es para señalarlo en forma aleatoria como acompañante de Modesto Méndez. Y casi todos, pues vuelvo a decir, desconocen a Ambrosio Tut, que fue el primero que llega, porque cuando organiza su expedición Modesto Méndez, 8 días antes manda a Ambrosio Tut, que ya conocía el camino a Tikal, para desmontar y poder llevar ya propiamente al segundo grupo de invitados que llevó Modesto Méndez en su expedición. Al respecto, hay que señalar que Virgilio Rodríguez Beteta reparte el mérito entre ambos, cuyo glorioso descubrimiento se debe al gobernador indígena del Petén, Ambrosio Tut, y el coronel Modesto Méndez, corregidor del mismo en 1848. Es como si dijéramos la meca de los arqueólogos y maístas de toda la región norte, tanto como es Palenque en la región occidental y Copán en la sudoriental. La afirmación tajante de Luis Luján podría encabezar la presentación de los dos primeros documentos que recogimos. En el año 1848, el indígena Ambrosio Tut descubrió las ruinas de Tikal. No hay duda de ello. El mismo Méndez escribe el 24 de febrero cuando concluye su primer jornada de camino hacia las ruinas y se le reúne Tut, que regresa de estar en los vestigios tan anhelado por los expedicionarios. Le pedí enseguida a Ambrosio nuevas noticias de las ruinas de Tikal y el gobernador me contestó que aunque se sentía cansado, quería tener el gusto de irme a situar al pie de ellas. Frase escrita que llevó a Carlos Samayoa Chinchilla a afirmar: de esto puede deducirse sin esfuerzo que la primacía del descubrimiento corresponde a Tut. Lástima no poder adentrarnos más en las motivaciones íntimas que, como ser curioso y aventurero, llevaron a Méndez a montar aquel aparato sin duda oneroso. He calculado un número aproximado de 25 personas
y a enviar 8 días antes a Tut, a tierras que todavía en ese entonces se consideraban salvajes, encabezando una comisión compuesta de 5 macheteros a abrir camino, dicho en términos de montería. Cuando el corregidor y su comitiva arriban a San José, el punto de donde partieron Tut y su gente, encontró preocupación en los moradores por no saber nada de aquellos, que hacía 8 días que habían salido a explorar el camino de las citadas ruinas. O sea, que en los días que ahí permanecieron, el gobernador indio y su gente abrirían brechas, desmontando edificios para gusto del señor corregidor. Desmontaron y vieron, fueron los primeros hombres en ver limpias algunas secciones del inmenso sitio. Tú debió ser hombre de cortas palabras, por lo menos en español, así lo da a sentir Méndez. Mis compañeros y yo oímos después con gusto las pocas explicaciones que hacía el señor Tut de la elevación y magnificencia de aquellos edificios. Sin embargo, deja entrever que aquel tenía conocimiento de otros montes y lugares arqueológicos. Quizás cruzaron palabras en maya itzá, dado el conocimiento que el corregidor tenía del idioma. El señor gobernador Tut, cito, me aseguró que su abuelo le contaba haber visto a la orilla de una laguna que solo dista 3 leguas, un toro muy hermoso, perfectamente labrado de piedra, lo que me hace juzgar que aquellos habitantes poseían el ganado vacuno, no perdiendo la esperanza de ir a reconocer dicho objeto y otras antigüedades que el mismo gobernador me ha ofrecido mostrar también con estatuas como estas. En este giro interpretativo entre lo que dice y lo que piensa el corregidor radica una de las motivaciones de carácter personal, íntima, que reúne la duda formal con la tradición y los enigmas que se comparten. En relación al ambiente de creencias y consejas en las que Méndez estuvo rodeado desde niño, transcribo a José María Sosa. Entre la clase indígena se conserva la tradición de historietas o cuentos supersticiosos acompañados de influencias sobrenaturales y fantásticas, las cuales las convierte con el tiempo como cosas ciertas o verídicas. Tal pasaba que en aquellos turbulentos tiempos de los primeros años del 19, con los pueblos del norte de nuestro lago Petén Itzá. Estos referían que los monteros o cazadores que se internaban o remontaban sobre de 2 o 3 días de camino, manifestaban que sobre 16 o 20 leguas dentro de la montaña existía un lugar en donde se encontraban muchas casas de piedra, con hechizo o encantamiento, que en lengua maya le denominan al lugar Tikcal, en donde se hacía necesario andar retirado, sin poder dormir cerca de ellas, por el maleficio que tenían, pues las personas que se habían atrevido a pernoctar estaban petrificadas o encantadas en las paredes de dichas casas y en piedras grandes, las que se podían ver desde lejos. Según Sosa, estas pláticas gustaban al alcalde Méndez, por lo que era frecuente verlo en compañía de monteros y sobre todo con Ambrosio Tut, práctico conocedor de aquellos montes. Resulta natural que en un medio enmarcado por los ruidos y misterios que guarda la selva, los relatos que lo asombraron de niño y continuó escuchando en su madurez, ya convertidos en dudas razonadas por su formación escolar y lecturas, tenían necesariamente que intentar develar lo que había de cierto en los decires de esos grandes palacios perdidos, más ahora que contaba con autoridad y medios. José María Sosa explica que el motivo que obligó a suspender un tiempo la visita se debió a los problemas que tuvo que enfrentar: contrabando, invasión de cortadores de madera a través de la frontera con Belice y la urgente necesidad de mantener en paz y en orden la región fronteriza con el vecino Campeche, alterada por el trasiego de refugiados que huían de la guerra de castas, de soldados desertores y de armas y pólvora, además de los merodeos de algunos grupos rebeldes de indígenas mayas en los inicios de la larga guerra de castas que incendió la península. Fue hasta 1848 que pudo concretar tan deseada expedición.
Los dos primeros documentos son sendas comunicaciones entre el Cuerpo Municipal de San José indígena y el Ministerio de Relaciones Interiores. Parco y mal redactado el que firma Ambrosio Tut, como correspondería a algún amanuense de pueblo chico. Lo acompañan otros apellidos indígenas que dan fe del cumplimiento de la misión. De Tikal dicen poco, más les interesó señalar la presencia de lacandones en la zona y dar cuenta de los productos que les proporcionaba el Méndez como parte de las vituallas del viaje: carne, totoposte, tabaco, aguardiente, pólvora, plomo, dulce, pinol y otras cosas, lo que reiteramos debió constituir un gasto oneroso para el alto comisionado. Igualmente escueta es la respuesta del Supremo Gobierno. A Tut apenas se agradece la comunicación, refiriéndose más con plena justicia por la riqueza de su contenido al informe de Méndez. Pero la misiva de los municipios indígenas encabezados por su gobernador es sincera en cuanto testimonio de una labor cumplida, pues como ya expusimos, fueron ellos, los naturales del pueblo de San José, los encargados de la parte ruda del descubrimiento. Los tres documentos que siguen tienen que ver con el acta levantada en la sesión que la Municipalidad de Flores celebró para escuchar el informe de los comisionados acompañantes en el grupo encabezado por el corregidor. Ellos son Antonio Matus y el síndico José María Garma. Ya son gente de habla, pues son gente de apellido totalmente hispano, ¿verdad? Ya son ladinos, como diríamos en Guatemala, los acompañantes invitados por el propio corregidor. Buen trabajo de observación, con jerarquía suficiente para apadrinar por sí misma cualquier descubrimiento. La sola noticia hubiera bastado para sellar el acta de nacimiento de Tikal. Se ve lógicamente la mano o influencia del corregidor. Recordemos que eran compañeros de categoría, a quienes invitó para formar parte del segundo grupo y mucho platicarían con él, o más bien lo escucharían. Son dos nombres olvidados y un informe hasta hoy desconocido. Otro personaje presente en el acta es el dibujante Eusebio Lara, para quien la municipalidad indígena acordó que de sus propios fondos y con anuencia del corregidor se le gratificará para que copie la colección de las estatuas en dibujo que trajo de las ruinas de Tikal el mismo señor corregidor don Modesto Méndez, y que con el escrúpulo que demanda una memoria tan interesante, las conserve el secretario de esta municipalidad en el archivo de su cargo. O sea que hubo dos versiones de los dibujos de Leal, los que hizo directamente en el campo y los que copió para la municipalidad. Sabemos que los primeros se enviaron al ministerio y son las publicadas en Europa. De los segundos ignoramos el paradero, según los artículos de Blom y Schaeffer. Tristemente las copias pues de la comunidad de San José se perdieron. El sexto y último manuscrito es importante para entender o amarrar el sentido no manifiesto que tienen los escritos anteriores. Es la contestación en que se acusa recibo del informe del señor corregidor don Modesto Méndez, comandante además y general del distrito del Petén. Varias cosas afloran. Lo ya señalado de que ya se tenían noticias vagas e inciertas, pero no oficiales, de la existencia de las ruinas y del deseo del gobierno y de las personas ilustradas por conocer que hubiese de realidad. Aquí es donde se van a cruzar los motivos de la duda personal, curiosidad y deseo de conocer una historia que vienen desde niño, con los motivos oficiales del prestigio a favor de un régimen necesitado de fincar raíces en el pasado. O sea, lo mismo de hoy, cuando se es estudiante se discute de que por qué meten luz y sonido en Teotihuacán, pero cuando ya se es jefe de un departamento arqueológico, ya la frase es: el progreso no se puede detener. Bueno, hay conexión con el documento 2 en que el ministro de Relaciones del Supremo Gobierno alaba el descubrimiento, pues son cosas de mucha estimación por su antigüedad y porque de ellos se adquieren datos para la historia del país.
La relación del señor corregidor se va a imprimir para que llegue la noticia a todos los habitantes de la República. El 18 de abril y el 25 de mayo de 1848 fue, como ya dijimos, publicado en la Gaceta de Guatemala. Es la respuesta a los afanes y esfuerzos del insigne petenero, hecho sin miras de interés particular, únicamente satisfecho y persuadido que mi persona y cortos bienes pertenecen a la patria, al gobierno y a mis hijos, como él mismo escribiera. Cuando redactaba el diario sabía, maravillado por lo que estaba viendo, que su descubrimiento le caería de perlas al gobierno y a los círculos ilustrados de Centroamérica, que ya habían gozado de buenas épocas de elucubraciones con su dosis independentista, cuando el descubrimiento de Palenque en las postrimerías del dominio español. Ahora, en plena época republicana y bajo régimen conservador, se veía en las antigüedades un medio de crearle una historia al país, lo que en ropaje actual equivale al concepto de valor nacional. No es ninguna novedad el aprovechamiento político e ideológico de la historia indígena guatemalteca. Los liberales lo hicieron con los planos y grabados de Rivera Maestre, Francisco Cabrera y Julián Falla, incluidos en el Atlas de Guatemala de 1834, y con el mismo derecho lo hicieron los conservadores con Tikal. Recuérdense que el presidente Carrera fue el destructor de la Unión Centroamericana y fue el fundador de la República de Guatemala, y el descubrimiento y su difusión le darían prestigio internacional al nuevo país. Sobre la personalidad de Méndez, el embajador prusiano Fonges dijo de él lo que todos han vuelto a repetir, que era un hombre muy sensato y de nobles pensamientos, el mejor conocedor de la región y quien habla los dialectos de los indios usados ahí. El corregidor, quien carece de una educación literaria especial, es, sin embargo, un incansable investigador de la antigüedad. Nacido en una familia campesina dueña de tierras, pero que labraban la tierra. Supo de las labores del campo. Estudió en escuela de primeras letras de reciente fundación en el Petén, hablaba maya y su inclinación por la historia lo llevó a formar una pequeña pero selecta biblioteca, y en los escasos archivos de las alcaldías peteneras se adentró en el pasado municipal. En 1822, a los 21 años, comienza su vida pública como secretario del ayuntamiento de la cabecera y ascendió promoviendo. Inauguró una sala de lectura pública a la que le dio el nombre de Tertulia Patriótica, lo que habla de su inclinación nacionalista, pues no era únicamente biblioteca, sino un centro de estudio y discusión de problemas educativos, económicos y de integración regional. Fue alcalde de Flores y sus méritos pacificadores le dieron los despachos de coronel y a su tiempo el nombramiento de corregidor. Como cabeza de su vasto territorio construye obras civiles, reglamenta y hace justicia, toma disposiciones contra el cólera que entraba por Tabasco, por cierto. Le preocupa la invasión norteamericana en Tabasco en 1846, sabe mantener la paz entre todos los pueblos indios de su jurisdicción e interviene hábilmente en los problemas fronterizos con Belice y México, y es de los contados zules, blancos pues, que sabe entrar por conocimiento del terreno y del idioma a las tierras rebeldes del cercano pueblo de Chichenjá, que solían cruzar la línea divisoria. En el relato de estos acontecimientos, Nelson Reed perfila algunos rasgos de su carácter. El alcalde Modesto Méndez era también coronel y explorador, y 2 años antes había descubierto las vastas ruinas mayas de Tikal. Era necesario todo el talento de un político, soldado y trotabosques para llegar a esos lugares. En unión de un sacerdote atravesó el nordeste del Petén, desprovisto de caminos, para llegar al poblado rebelde de Chichenjá. Cuando los asombrados mayas le preguntaron qué tropas llevaba consigo, repuso que solo llevaba un sacerdote y la protección de la Virgen Dolorosa, y que había a llevar paz. Su valor dio resultado. Después de 2 días de negocios firmaba un tratado de paz. Por ahí aparece el general Petz, aparece toda una serie de personajes importantes de la guerra de castas.
El gobierno de aquel estado honró con una medalla su capacidad pacificadora en aquel conflicto que encendió toda la franja oriental de la península. Son interesantes las fechas. El mismo año que es nombrado corregidor, 1844, llega a la presidencia de Guatemala el general Rafael Carrera, del que ya habló Chinchilla. Ambos son en la plenitud de su vida. Terminan casi juntos. 2 años después del corregidor, 1863, muere el caudillo. Iletrado y sin rumbo, al decir del historiador Ralph Lee Woodward, Rafael Carrera empezó su vida política encabezando una revuelta en el oriente de Guatemala hasta convertirla en un movimiento reaccionario de corte conservador, en el que hizo gala de su capacidad natural como estratega militar y hábil negociador en asuntos públicos y políticos. Movimiento regresivo en cuanto a apuesto a las reformas liberales que desde la independencia pugnaban por la modernización de la nueva República Centroamericana, todavía unida, minando las instituciones coloniales y los privilegios y el poder de la Iglesia, lo que alteraba muchas de las costumbres tradicionales del campesinado guatemalteco, cosa que aprovechó muy bien Carrera. Gobernante de decisiones fuertes y mano dura, auténtico caudillo, mantuvo el poder equilibrando los intereses del bando conservador con el encantamiento que su actitud populista suscitaba entre las masas indígenas y el campesinado ladino. Violento e irascible, jugador de gallos, diestro en buena monta y trata de ganado, a través de los largos años en que ejerció la presidencia, sus modales en el trato social que sostenía con los jerarcas de la Iglesia Católica, con los miembros de las familias de la élite conservadora y con los diplomáticos extranjeros, lo fueron refinando. Pero su fama de burdo inculto fue una de las armas de desprestigio que blandieron los intelectuales del bando liberal. En ese ambiente, acuérdense que incluso Stephens en su libro, cuando relata la entrada de las tropas de Carrera a la ciudad de Guatemala, dice, esto no se había visto desde el tiempo de Alarico, dice, una verdadera salvajada. Dice, iba uno, llevaba el manto de la Virgen que le había robado a tal iglesia, otro llevaba la corona de San José, otro llevaban escopetas descompuestas, machetes, cuchillos, parecía el ejército del Padre Hidalgo, pues. Cuando se levanta, ¿no? Antes y después desde el descubrimiento, en ese ambiente social y estrecho y enrarecido políticamente, la noticia del descubrimiento de tan espléndidas ruinas de parte de un culto funcionario del régimen fue prontamente publicado en el órgano periodístico más respetado, con el consiguiente prestigio del país y de su gobernante. Antes y después del descubrimiento, el corregidor Méndez, pese a la enorme distancia, tuvo siempre la habilidad de hacerse presente. Unos meses previos a su partida a Tikal, organizó la llevada a Flores de un retrato del presidente, al que condujeron simbólicamente en imagen en una canoa adornada, siendo recibido con estruendos y campanas, estandartes y galas, pronunciándose encendidos discursos ante la muchedumbre que asistió. De ese acontecimiento hay una descripción muy viva en otro documento también en el archivo guatemalteco. Muy lejos quedaría el Petén, pero todo se sabía en el centro de la República en tiempos de Carrera. Todavía se sigue el mito de que no sabía firmar, cosa que no es cierta, pero que firmaba raca, Rafael Carrera. Entonces todavía mis abuelos y todo todavía hablan en tiempo de raca. Hombre y funcionario de su época, se incorporó al régimen de los 30 años y de su capacidad política habla su larga permanencia por más de 3 lustros como corregidor y comandante. Y quien así se comporta ante el retrato del poderoso fundador de la República de Guatemala y gran enterrador de la unidad centroamericana, sabrá brindarle también el logro de su diente. En el aislamiento petenero
se contentaría con el beneficio de administrar a gusto un territorio que en mucho se le haría propio. Hay satisfacción por sus acciones. En 1851 hace una estancia en la capital y visita al general Carrera, ya entonces presidente vitalicio, quien lo elogia por su diligencia pidiéndole su colaboración por otro periodo más. Carrera había hecho historia al frente de sus aguerridos montañeses, era hombre de campo. Méndez lo era de selvas y sabía de rudezas, se entendieron. En el descubrimiento había fatigas de las que le gustaba a su excelentísimo. En 1857, con motivo de la reapertura de la iglesia de Flores, el coronel y su esposa apadrinaron a un pequeño lacandón que recogieron con el nombre de Rafael, como un recuerdo a su presidente. En el censo de población de aquella época figurará como Rafael Cowoj, capitán de los lacandones. En eso del quedar bien, nada ha variado hasta nuestros días. No hay mérito que restarle a Modesto Méndez, al contrario. Retornó a Tikal en 1852, aunque desafortunadamente no se conoce nada escrito de esa visita, y siempre tuvo las antigüedades en mente, preocupándose de conocer más de ellas, como lo dice el aviso oficial que hace ante el Ministerio de la visita próxima del doctor Scherzer de Viena en febrero de 1856, quien espera conocer las riquezas de Tikal. Scherzer, nada menos, el primer traductor, el que publica por primera vez el Popol Vuh, ¿verdad? A su regreso a la capital, aprovechando una ruta obligada de mal camino, se desvió a explorar las ruinas de Ixcún y Tuts en la vecindad del pueblo de Dolores, de las que también informó. Caben aquí las palabras de Luis Luján. Con ello, el territorio arqueológicamente desconocido del Petén comienza a vislumbrarse como región importantísima para los estudios maístas. No busqué en este trabajo entablar discusión alguna sobre en quién recae la gloria de ser el verdadero descubridor de Tikal. Creo que en todos, pues si el corregidor patrocinó aquella entrada y con su informe comprobó lo que se rumoraba de oídas, en Ambrosio Tud y en los municipios y peones indios recae el mérito de haber hecho posible el cumplimiento material de una idea. Es revivir el instante pleno de motivaciones, lo que se insinúa y hace retrato de época, lo que busco al publicar estos manuscritos, acercar el descubrimiento de Tikal al juego de intereses que movieron los hilos que culminaron en el informe y su pronta difusión. Quiero concluir con un párrafo del último documento por considerarlo significativo para la tradición histórica de la arqueología guatemalteca, pues expresa el interés por el pasado que existía en los círculos intelectuales, presente en la recomendación que las autoridades del centro hacen a Méndez para seguir explorando Tikal. Es menester continuar examinando el plano de la ciudad descubierta y averiguar en cuanto sea posible cuál era su formación, si había fuentes, cárceles u otros edificios que descubriesen el estado de la civilización de los habitantes y la época en que la ciudad estaba habitada, y además enviar alguna porción de la argamasa con que se fabricaba entre ellos y una de las piezas de madera en que estaban esculpidas las figuras de que se sacó copia con el objeto de que se examine aquí por inteligentes. Espere también el gobierno que usted le comunique todo lo que descubre en lo sucesivo y le remita copias de ello, pero cuando, si fuera dable, que los edificios se representen en perspectiva para mayor conocer su arquitectura. Recomendación que podría tener un antecedente en las ¿cómo se llama?, instrucciones que llevaron Antonio Bernasconi y Antonio del Río en sus respectivas expediciones a Palenque en los años 70 del ilustrado siglo XVII. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Magnífica exposición y tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Bueno, qué bueno. Ahí, el doctor Chinchilla.
Gracias, Carlos. Pues para tratar de añadir un poco y enlazar todos los, enlazar todas las distintas hebras de toda esta historia, pues otro que fue a Tikal en una época bastante temprana fue Rockström, precisamente. Durante su viaje a Lacandón, él fue a Tikal y publicó en el Diario de Centroamérica también un reportaje que contiene unas ilustraciones muy interesantes de las pirámides, que son de las pocas, de las primeras y únicas que se conocieron en Guatemala. Y Rockström pues luego fue un enlace con otros investigadores ya extranjeros que visitaron Tikal. Gracias. La doctora. Viene el micrófono, perdón. Que para la guerra de castas, sobre todo en un momento muy importante de la guerra, porque ya ha pasado la parte más violenta de la guerra y ya están los mayas rebeldes dominando la costa oriental. Y Modesto Méndez es un intermediario, va con el cura, me parece que se llamaba Juan de la Cruz Joil, sí, que era el vicario del Petén, y logra que se firme un acuerdo de paz entre el general mexicano, Rómulo, se me fue ahorita su apellido, y una parte de los mayas rebeldes, que son los de Chichanjá. Chichanjá tenía un lugar muy importante en cuanto a todo el intercambio de armas con Belice, ¿no? Y Méndez tenía mucho interés en que se firmara esa paz para que no pasara la influencia de los rebeldes al área del Petén, y al menos con esa facción de los rebeldes sí logra firmar un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo lo que usted mencionó de los datos biográficos de Méndez. ¿Conoce usted alguna biografía, algún estudio? Sí, con mucho gusto. Le paso, sí. Perfecto, le agradezco. ¿Cómo no? Le agradezco mucho. Y es interesante porque entre los documentos estos que como digo, encontré casualmente en el Archivo de Centroamérica, se encuentran documentos a cada rato rarísimos, ¿verdad? Cosas que uno va a investigar una cosa y termina uno investigando 5, ¿verdad? Hay cartas de los generales que interceptan cartas de los dirigentes rebeldes de la zona de Icaché, de Chichanjá, y los interceptan, van en maya a posibles rebeldes guatemaltecos, a caciques guatemaltecos, para que se levanten también. Entonces, todas esas las traduce el propio Méndez y manda tanto el texto en maya, como en ¿cómo se llaman? En español. Por cierto, que fue mi querido y recordado Otto Schumann quien cotejó si la traducción de Méndez estaba correcta o no, ¿verdad? Sí, pero sí es muy importante toda esa zona, porque es una zona que casi no se toma muy en cuenta cuando se habla de la guerra de castas. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Tomás. Bueno, el señor. No, está bien. Maestro, respecto a este apellido Coguó, prácticamente era un grupo de indios apóstatas en la zona de los Sumacinta, sí, que menciona Jan de Vos justamente para la primera mitad del siglo XIX. Sí, pero yo creo que fueron nombres más que apellidos, nombres tomados simbólicamente por alguna razón. El Rafael era lógicamente, y está dicho para honor al presidente vitalicio, ¿verdad? Pero el Coguó sería entonces para seguramente de ahí viene, seguramente de ahí lo llevaron a Flores, al niñito, ¿verdad? Perdón, ¿usted iba a opinar algo así? Maestro, quiero saludarlo y felicitarlo por esta extraordinaria exposición. En uno de esos aspectos hizo usted el comentario sobre que los estudios, las investigaciones para preservar todo lo que aquí en este coloquio se ha dicho,
se utiliza mucho para avanzar. El uso del progreso no se puede detener. Esta palabra sí me interesa mucho, porque ha amenazado todas las zonas del área maya en estas cuestiones. Yo creo que sí es una amenaza permanente en aquellos tiempos y en los propios. Y me gustaría su opinión al respecto. ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Cómo podemos influir en las decisiones de gobierno o de grupos de interés? En la otra área también que me interesa mucho, sobre todo el esfuerzo que hace el Instituto de Investigaciones Filológicas, en la división que a través de las luchas de independencia se dividió entre los estados que aún tienen vigencia, Guatemala, Belice y México. ¿Cómo se ha logrado conjuntar o tener una visión histórica en relación a la defensa de las culturas, pues respetando las autonomías geográficas de los estados, maestro? Así que no, sí, no. Que, por ejemplo, o sea, si el aramaya que está actualmente a partir de las independencias de América, dividido por estados entre Guatemala, Honduras, Belice y todas esas cosas. Chiapas, sí. Tabasco. ¿Es posible todavía mantener una visión general sobre la cultura histórica maya? Bueno, en historia sí, en investigaciones históricas y sobre sus raíces de desenvolvimiento, por supuesto, no se pueden hacer divisiones, es lógico. Ahora que las divisiones existen, y tan existen que ahora cuesta ponerse al día en la bibliografía que cada uno de esos lugares publica, ¿verdad? Porque están trabajando su área en especial, ¿no? De ahí la importancia de un coloquio como esto, que por cierto agradezco a los ponentes anteriores, porque aprendí un montón de cosas que totalmente ignoraba, nombres que no conocía y otros que se me cruzaron ahora y que me hacen cambiar ciertas cosas en algunos otros trabajos, ¿verdad? Muchas gracias a todos los participantes anteriores. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo quiero hacer un comentario respecto a los Cowoj, que creo que es uno de los linajes de los Itzáes de Tayasal. Entonces, estos deben ser los apóstatas, deben ser huidos después de la conquista de Ursúa, ¿no? Tal vez. Sí, sí, pero los Itzás es yucatecanos, sí. Y por eso Modesto, que hablaba Itzá, se podía entender con los yucatecos. Claro. Correcto. Gracias. Maestro, muchísimas gracias.